A continuación le presentaremos el caso de paranoia de Schever. Los integrantes del grupo son Erika Bermeo, Keila Carangui, Paula Castillo, Gabriela Castillo, Jocelyn Maya, Javier Sicha y Paula Tinichañay. Descripción del caso. El caso se enmarca en un proyecto de investigación, consiste en la sistematización y lectura freudiana, casos de psicosis para la investigación psicoanalítica de la época. En esa época, las investigaciones de los casos de paranoia ayudaban mucho al psicoanálisis. Síntomas y signos principales del paciente. Síntomas psicosomáticos son aquellos que se originan en mecanismos más primitivos presentes en personas psicóticas o neuróticas. Delirios hipocondríacos. Los delirios de Schever de procreación, de dar a luz y cambio de sexo componían la capa más profunda de su psicosis. Las fantasías aparecían como manifestaciones de sensaciones corporales, mientras que sus delirios y alucinaciones son apreciados como elaboraciones, racionalizaciones. Las características principales de su psicosis provenían en síntomas somáticos, los cuales demostraban la conexión de las dos enfermedades. La primera enfermedad era hipocondría aguda, sin incidentes que frisaran en lo sobrenatural. También se visualizaron los síntomas físicos como placeres de órganos equivalentes, masturbadores o expresiones de culpa y ansiedad debidas a la masturbación. Muy en particular el temor a la castración. Como Freud mencionó, Schever padecía en un estado mixto de esquizofrenia y paranoia, para el cual Freud sugirió utilizar el término parafrenia, en el cual los impulsos sexuales no se manifestaban de formas recurrentes, características de una demencia precoz, es decir, a más de estado mixto, Freud manifestó la presencia de dicha patología. Como siguiente síntoma tenemos la histeria. En la histeria, este exceso de excitación, desplazado o rechazado, afectaría al cuerpo. Freud nos dice que para el término transposición a lo corporal, él hace referencia a lo que es la conversión. En la histeria, el modo de volver inocua la representación inconsolidable es transponer a lo corporal la suma de excitación, para lo cual el yo proponía el hombre de conversión. En la conversión, la suma de excitación se desliga de la representación inconciliable, localizándose en el cuerpo, a lo que hace referencia a la histeria de conversión, o quedando libre en la angustia, histeria de angustia o neurosis fóbica. Tenemos la neurosis obsesiva. Freud manifiesta que la diferencia de neurosis obsesiva radicará en que la obsesión hay un falso enlace o desplazamiento. El afecto vinculado a la representación reprimida da como resultado la fijación de representaciones obsesivas. En la neurosis obsesiva, el exceso de excitación permanecerá en el ámbito psíquico. La presencia, nos dice Freud, la representación ahora debilitada queda segregada a toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto liberado se adhiere a otras representaciones, en sí no inconsolidables, que en virtud de este enlace falso devienen en representaciones obsesivas. Tenemos la paranoia. Lo peculiar es que lo reprimido retorna desde el exterior. El reproche reprimido retorna en una alusión, en una crítica desde el exterior. El beneficio que se obtiene de este cambio de posición es que el reproche venido del exterior puede ser mantenido alejado del yo, puede no ser aceptado. Así pues, la paranoia
tiene como propósito defenderse de una representación insoportable para el yo, proyectando al mundo exterior el sumario de la causa que la representación misma establece. Para Freud, en la paranoia existe abuso del mecanismo de proyección a los fines de defensa. Asimismo, nos dice que la idea delirante es mantenida con la misma fuerza con la que el yo se defiende de la representación inconsolable, por lo cual los paranoicos dicen o manifiestan, aman el delirio como a sí mismos. Diagnóstico del tratante. Freud y Niederland descuidaron factores tales como el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Eschever, los conflictos maritales cotidianos, la naturaleza precisa de sus conflictos heterosexuales, el importante papel de la madre en su desarrollo y el impacto iatrogénico sobre los síntomas y el curso de la enfermedad. En este caso longitudinal se integran diversos diagnósticos, casas de atención y aspectos a analizar. A través de sus 3 hospitalizaciones se le pudo divisar primero síntomas de depresión moderada, a la cual Fleisching continuó con el diagnóstico de insomnio. Segundo, después de una crisis matrimonial, Schever manifestó insomnio, agitaciones e intentos de suicidio. Con el psiquiatra Guido Weber, fue diagnosticado con psicosis alucinatoria, para concluir con la presencia de un trastorno de paranoia posiblemente causado por una patología cerebral. Relacionar con el DSM-5 y codificar con el DSM-5 el diagnóstico actual desde su análisis. Trastorno delirante o psicosis paranoica. Es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes o fuera de la realidad, sin que por esto se produzca otra patología significativa concomitante. Para realizar este diagnóstico psicológico, las ideas delirantes deben persistir como mínimo un mes. Según se recoge en el DSM-5, para ser diagnosticado con un trastorno delirante, la persona ha de cumplir una serie de criterios. Presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Si se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica, y no se explica mejor por otro trastorno mental como el dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. La neurosis de transferencia. En el ámbito de la nosografía se refiere a una categoría de neurosis que incluye las histerias, las neurosis obsesivas y las neurosis de angustia, y que Freud, en el texto de Introducción al Narcisismo, distingue de las neurosis narcisistas. Las neurosis de transferencia se caracterizan por el hecho de que la libido se desplaza siempre hacia los objetos en vez de estar retirada sobre el yo, como ocurre en la neurosis narcisista. Tratamiento. Freud destacó que uno de los mecanismos específicos que se visualizan en el caso de Schever es la proyección, teniendo una gran relación con el mecanismo paranoico y la homosexualidad, debido a que este psicoanalista se focalizó en ciertos escritos de la lectura de memoria de Schever, corroborando con criterios como la adaptación del individuo a una realidad traumática, o también conocida como la neuropsicosis de defensa. La tesis fundamental que Freud propone sobre el mecanismo que constituye la paranoia
Es una defensa que se erige contra el surgimiento de un líbido homosexual, supremamente difícil de tramitar. El amor homosexual que se vive de forma pasiva hacia el padre se constituye como intolerable para el sujeto y contra él se alza la paranoia. Freud es aquí consciente en cuanto al planteamiento que formula, pues toma del delirio de Sechever presente los elementos que le permiten entrever la paranoia. En esta primera fase, el psicólogo debería acoger la situación de forma cálida y crear una relación de rapport. Es necesario indagar con las reestructuraciones directas y firmes, denotando determinación. También se necesita una buena comunicación alterna y paradójica. Descripción de las técnicas. Freud utilizó un método de indagación. Comenzó por ubicar que nada concerniente a la prehistoria del paciente se puede leer ni en las pericias ni informes médicos. Sitúa las particularidades del procedimiento de Schember en los detalles y puntos de insistencia del delirio. Freud no centra en el complejo la especificidad de la paranoia, sino más bien en el mecanismo de formación de síntomas o de represión. En el análisis de Schember, Freud osciló entre los dos pilares de un método interpretativo, su psicología de los sueños y la psicología de las pulsiones, es decir, su teoría de la libido. Incluso aunque Freud otorgó la parte de León a la dinámica y la economía libidinales, es la dinámica de los sueños. La dinámica de los sueños no fue totalmente olvidada. Por su parte, Freud invocó la dinámica de la formación de los sueños, de tal modo que la estructura del delirio, basada en el modelo de los sueños, refleja la transformación de una percepción real en una imagen alucinatoria, realizadora del deseo. Por otra parte, sostiene la formación de síntomas como una formación de compromiso entre el impulso libidinal y las defensas contra el mismo. En este caso, externalización o proyección, parejo con una regresión o puntos de fijación del desarrollo libidinal, implicando el concepto genético de retorno de lo reprimido. Siguiendo sistemáticamente una de las líneas de la indagación de Freud, es posible detallar cómo. En primer término, alude a una serie de casos de patología paranoide, discerniendo en todos ellos, en el centro del conflicto patógeno, el fracaso de la defensa frente al deseo homosexual. B. Sostiene que para certificar este supuesto tan importante, es premisa indispensable indagar un gran número de todas las formas de afección paranoica, llegando a configurar las formas principales de la paranoia como contradicciones a la sola frase: yo lo amo al varón. C. Habiendo ratificado que no consideras superfluo ni injustificado el intento de mostrar que el psicoanálisis ya es capaz de hacernos entender el papel del deseo homosexual en la contracción de la paranoia. Se remite a las formaciones de 3 ensayos para conjeturar la fijación en el narcisismo y en el retroceso desde la homosexualidad subliminada hasta el narcisismo como el monto de regresión característico de la paranoia. La relación de Sternberg con su primer médico, Fleischmann, cobra para Freud un valor particular, llegando por esa vía a sustentar como base de la contracción de la enfermedad el estallido de una emoción homosexual y sostiene su concepción de la transferencia como modo de tornar asequible el nexo entre la ocasión de la paranoia y la emergencia de una fantasía de deseo homosexual. Todo esto nos introduce en la cuestión del narcisismo y nos aporta otra línea de indagación en el análisis del modo en que la lógica de la metodología analítica y la concepción de eficacia que Freud admite se entraman en el abordaje de la causística.
Resultados del tratamiento. Antes de empezar con el recorrido de los delirios, se partirá de la tesis fundamental que Freud propone sobre el mecanismo que constituye la paranoia. Es una defensa que se erige contra el surgimiento de una libido homosexual, supremamente difícil de tramitar. El amor homosexual que se vive de forma pasiva hacia el padre se constituye como intolerable para el sujeto y contra ese se alza la paranoia. Freud es aquí consistente en cuanto al planteamiento que formula, pues toma del delirio que Stremberg presenta los elementos que le permiten entrever la paranoia. Stremberg, a la edad de 60 años, recibe el alta médica y deja Sonnenstein en diciembre de 1902. Durante un tiempo vive con su madre, la cual tiene en este momento 87 años. La madre de Stremberg muere en mayo de 1907 y su esposa enferma de apoplejía el 14 de noviembre de 1907. 6 meses después de la muerte de su madre y días después del ataque de apoplejía de su mujer. El 27 de noviembre, Stremberg es ingresado en Leipzig-Dosen en un estadio de demencia profunda y muere el 14 de abril de 1911. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación.